Es justo ser justo, disculpe la redundancia, pero aquí hay que hacerle una estatua del tamaño del cielo al señor Carlos Andrés Pérez. Andrés Pérez en su último gobierno enrumbó una gestión con un propósito que fue recuperar precisamente los estándares de calidad de vida que teníamos en la década del 70 y empezó a aplicar unas políticas que orientaban a lograr ese propósito. Carlos Andrés Pérez fue un hombre de Estado, un hombre que estuvo a la altura de sus responsabilidades y eso hay que reconocerlo ahorita en este momento. Sin embargo, en este aniversario de Acción Democrática se reconoce algo de Carlos Andrés Pérez. Yo veo, Eliezer, de que no se menciona a veces la figura, la majestad de la responsabilidad de Carlos Andrés Pérez en estos momentos de crisis, porque en estos momentos de crisis es cuando debemos tener como norte algunas figuras históricas. Mira, es que hablar de Venezuela o de la historia contemporánea de Venezuela no puedes omitir los nombres de los hombres de Acción Democrática. Y entre ellos, obviamente, Carlos Andrés Pérez, que tuvo dos visiones distintas del país en dos oportunidades, la primera y la segunda. Y sin duda que la segunda, que venía orientada al deber ser, fue frustrada por una conspiración que se estructuró entre la ultraizquierda y la ultraderecha que jamás se imaginaban que pudieran coincidir por visiones distintas, por concepciones ideológicas distintas. Sí. Hubo una unificación para truncar y para evitar que las políticas que el gobierno de Pérez iba a aplicar en ese entonces tuvieran sus resultados, que si lo hubiésemos aplicado y fuéramos el mejor país del mundo como lo fuimos en un momento determinado, sí, con una economía floreciente, con una situación social totalmente controlada, con niveles de desarrollo de primera calidad. Lamentablemente, quienes hoy están gobernando los destinos de este país son culpables de esa campaña de satanización de la política y de haber conspirado con la derecha para que hoy estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Pero también algunos actores de la derecha que pensaron que iban a realmente a tomarle el control del asunto con Chávez a la cabeza, bueno, también son responsables de lo que hoy estamos padeciendo los venezolanos. De manera tal que yo creo que hoy en día, y como tú mismo lo mencionaste, Saimento lo mencionaste, si hay un estado en Venezuela que tenemos muchas cosas que agradecer a Pérez, somos los falconeados. Así es. Cuando nosotros hacemos un paneo de las represas que se construyeron en Falcón para darle agua a los falconeados, de todas las represas, dos fueron construidas por gente que no fueron Pérez, pero fueron por el gobierno de Acción Democrática. El Isidro, que fue construido al gobierno de Raúl Betancourt, y Mapará, que fue construido al gobierno de Raúl Leoni. Pero Matícora, el Mamito, el Cristo, Barranca, Hueque 3 y Tacarigua fueron construidos los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, 1 y 2. Que el agua es vida, el agua es desarrollo. Es vital. El agua es vital para que los pueblos puedan avanzar, para que los pueblos puedan transformarse, puedan progresar. Y hoy tenemos, de una u otra manera, la transformación de Falcón, lo poco que hemos logrado es gracias a esas grandes presas que se construyeron en todos los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Pero tenemos que ver qué pasó con la transformación del centro refinador Paraguaná, cuando anteriormente existía la Shell y la Creole. Luego el proceso de nacionalización que fuimos avanzando y se creó la PDVSA también fueron en los gobiernos de Acción Democrática. Si observamos el aeropuerto de Coro, fue un gobierno de Acción Democrática. Si nos vamos al aeropuerto Polica de Sala, fue construido en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, por donde quiera que nosotros... La creación de la Universidad Francisco de Miranda fue una obra de Carlos Andrés Pérez, sí. Pero la intercomunal Coro La Vela fue un gobierno también de Acción Democrática, Jaime Luchinche y Demaro Villamil. Y la construcción, la primera etapa de la Coro Punto Fijo también continúa el gobierno de Leoni, también, y que fue continuada con el gobierno de Pérez y culminada creo que fue el gobierno de Caldera, de Borrell, no recuerdo. Lo cierto es que si algún estado o algún poblado de alguna región de Venezuela tiene que agradecer y reconocerle algo a Pérez, somos los falconianos, porque sin duda que gracias a esas grandes obras que Pérez pudo impulsar por producto de su visión, nosotros existimos. Hay algo que lo tengo que decir, ¿no? Porque sería mezquino no reconocerle yo, porque yo soy producto de esas políticas que aplicó la democracia a partir de 1959. Porque es bueno recordar que el hijo de Petro, el hijo de Juan Bimba, fue a la universidad. Y con ese conocimiento y con esa capacitación y preparación que logró la universidad, se convirtió en la palanca de transformación de la vida económica y social de la familia, del pobre. Ese muchacho graduado
pasó a ser sostén de familia y a transformar las condiciones sociales y económicas de esa familia. Fue una política de rebote aplicada acertadamente por la democracia y sobre todo el gobierno de Rómulo Betancourt para apoyarse en la educación y en el trabajo. Por eso es que el eslogan de Acción Democrática no desaparece, aquel que dice pan, tierra y trabajo. El pan se logró, como dije antes, con la reforma agraria que permitió duplicar la producción agrícola y pecuaria, incluso hasta triplicar como el caso de la leche. Cuando se introdujo por primera vez la producción de sorgo para alimento animal. Pero además de eso, se construyeron represas, como es el caso del Mamito y el caso de aquí de allá de Matícora, para riego, para hacer de este estado un estado granero. Que no se aplicaron las políticas es otra cosa, pero se hizo, se construyó el agua. Además el agua como elemento vital para la salud de las personas, entonces eso se logró. Y en la tierra, cuando se dieron a través de la reforma agraria más de 5 millones de hectáreas para la producción agrícola y pecuaria, había comida, por eso la comida era barata. Y el trabajo fue exactamente la aplicación de esas políticas que se transformaron en producción. Y para complementar, porque hay que decirlo, aquella política de sustitución de importaciones, cuando Rómulo le dijo a los americanos, traigan su cachivache para acá y fabriquen aquí, que nosotros le protegemos su calidad de trabajo, la competitividad y todo esto. Entonces cumplió. Ese eslogan se hizo realidad, no fue demagógico, no fue mentira. ¿Qué ha pasado con AD y con la gente que a veces cuesta reconocer esto? Pero fíjate algo, además de eso, de lo que hizo Rómulo, véngase, tráigase, vengan a producir en Venezuela. Sabiamente lo hizo con un propósito de lo que nosotros llamamos el liderazgo como tal, de decirle a los venezolanos, si esta gente que no es de Venezuela quiere invertir en Venezuela y están pensando en grande, porque ustedes venezolanos también no invierten en Venezuela, porque había muchas personas ricas en Venezuela con mucho dinero, con muchos recursos económicos, con mucho dinero, pero no querían invertir en Venezuela. Entonces, Rómulo marcó pauta en ese sentido, trajo conocimiento, trajo tecnología para Venezuela, pero al mismo tiempo estimuló para que nuestro pueblo, para que nuestros empresarios pudieran también invertir en Venezuela. Sí, eso es correcto. Fíjense que producto de esta política aquí se creó aquel plan Gran Mariscal de Ayacucho que aplicó Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno y que luego esa gente que preparó fuera fue la que lo acompañó en el segundo gobierno. O sea que se preparó la gente para responsablemente atender una gestión de gobierno que le diese respuesta y resultado al país. Hoy, la prensa nacional recoge esta información de que el gobierno nacional está pidiendo a los becarios de la Funda Ayacucho que hagan un pronunciamiento público a favor de la revolución. ¿Qué opinión te merece eso? Como si ese programa de preparación de nuestros jóvenes, nuestros recursos humanos fuera de Venezuela, hubiese sido una idea de la revolución o de este gobierno, pero que además que no es lo que hacerle con el dinero de ellos, es cancelado como el petróleo que se exporta, que es traído del suelo venezolano y con los impuestos que pagamos todos nosotros. Sí. Pero bueno, raya en la inmoralidad, rayan pues en este tipo de conducta tan bochornosa, reprochable, vergonzosa que el gobierno tiene acostumbrado a realizar. Yo decía la marcha que convocó el gobierno el pasado viernes, como contramarcha a la que nosotros convocamos. Me encontré con más de uno, yo hasta ganas de vomitar me dieron cuando me van a obligar a que tenga que yo que marchar cuando yo ando comulgo con este proceso. Yo soy un empleado público que tengo tanto tiempo trabajando, pero los tipos no tienen un tipo de pudor. No les importa amenazar, chantajear, presionar, extorsionar a cualquier padre de familia jugando con la responsabilidad de ese padre de familia en cuanto a la comida que si se consigue pueden llevar a tus hijos. Es decir, que estamos frente a un gobierno inescrupuloso de la peor calaña que puede existir en cualquier parte del mundo. Yo creo que en Zimbabue, que existe una dictadura tan cruel, tan criminal, tan perversa, asumen posturas tan perversas como la que asume este gobierno. Que ojo, yo siempre digo, mano, todo lo que aquí se hace se paga. Independientemente de que los comunistas no crean en Dios, Dios existe. Y la mejor demostración que Dios existe deberían tener los que han estado muy cercanos al presidente Chávez, de cuando desafió un momento determinado a Dios, cuando se atrevió a cuestionar, a maldecir el Estado de Israel. Y de la noche a la mañana, ese hombre tan fuerte, tan robusto, tan arrogante, terminó totalmente humillado ante los vecinos de Dios por aquella enfermedad que le salió. Una inoculación de los gringos, ni ninguna inoculación, simplemente
un mensaje que envió Dios a sus hijos, a nosotros en esta tierra, para que entendamos que el Rey Supremo es Él y que el que todo lo puede es Él, y por lo tanto nadie, ninguna raza humana puede desafiar la voluntad de Dios. Tenemos una situación, si se quiere, impredecible, Eliezer, ¿no? Yo sé que tú eres un diputado que está bien informado, estás allá en Caracas, pero uno escucha en la calle comentarios, por ejemplo, muy desalentadores. Ayer, el sábado y el de ayer, Punto Fijo estuvo tomado precisamente por falta de agua. Yo quiero recordar, amigos televidentes, que el presupuesto nacional es un recurso financiero que se aprueba los diputados y se asigna precisamente para gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Yo preguntamos, ¿dónde está el dinero para la inversión, para mantener esa infraestructura en algo tan importante como es el agua? Mira, Antonio, hemos venido haciendo mucho esfuerzo, mucho aporte para evitar el colapso en el suministro de agua potable en Falcón. Lamentable, tenemos un gobierno sordo, un gobierno que se preocupa muy poco por los problemas de los falconianos y se ocupa en nada por buscar la solución a los problemas de los falconianos. El problema del agua es sumamente grave en el estado de Falcón, pero mucho más grave para quienes habitan en la península de Paraguaná. El Isidro va a dejar de funcionar en las próximas horas. Nos estamos abasteciendo prácticamente Hueque 3, que es lo que aún le queda cierta cantidad de agua, porque Barranca tiene días que dejó de suministrarnos agua. El caso de Matícora, con quien hemos hecho mucho hincapié, hemos tocado cualquier tecla que se nos pudiera haber atravesado para contribuir a que el gobierno entendiera, asimilara, internalizara que había que meterle el pecho a Matícora e evitar el colapso de Matícora. Bueno, lamentablemente no ha habido una respuesta por parte del gobierno. El presidente Maduro vino en el mes de abril del año pasado, hizo un ofrecimiento de 3.000 millones de bolívares, al parecer solamente llegó la mitad. De esa mitad no tenemos cuenta en qué se gastaron y cómo se gastaron, y entonces estamos frente a una circunstancia totalmente terrible, porque después de que se decretó la emergencia hídrica que le decretó Maduro, cuyo único objetivo era darle rienda a Hidrofalcón para que ejecutara de manera directa, sin tener que licitar, que la licitación es las que te permiten tener una empresa que tenga de alguna manera la respuesta técnica, el soporte financiero para poder cumplir con el mandato o con la ejecución de una obra. Se otorgaron a dedo las obras. Y hoy el hecho de los trabajos que se vienen haciendo en Matícora y que no han logrado un objetivo claro es porque le otorgaron a una empresa que no tiene la capacidad técnica y financiera para darle la cara a la gente. Y esa es responsabilidad de la familia Montilla, que metieron el dedo allí para que realmente no pudiera haber ese proceso de licitación y que pudiera una empresa bien solvente pudiera asumir esta responsabilidad. Sí. Hoy, luego, la presidenta, la gobernadora del estado en enero declara nuevamente en emergencia hídrica el estado. Con Mauro Portemo le hemos dicho, señores, hay que revisar, hay que tomar previsiones, hay que tomar medidas, hay que buscar los reales para evitar que nuestro pueblo sufra de la manera como está sufriendo. Los que nos han caído a coba, a pura mentira. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ciudadana gobernadora responsable y directa, lo que hoy estamos atravesando los falconeros, pero especialmente los coreanos y los paraguaneros, o los que dependemos de estas represas. Cuando usted declaró la emergencia hídrica y cuando tuvo que haber anunciado un plan de acciones que íbamos a hacer, ¿dónde está el resultado de ese plan de acciones? ¿Qué ha pasado con los 34 pozos que existen en Coro? ¿Por qué no lo hemos activado? Si sabíamos claramente que lo que iba a pasar en el presente. Al parecer solamente se activó un pozo que está muy cerca de la residencia donde usted hoy pernota. ¿Qué ha pasado con las inversiones de los pozos de Ciburúa y San Antonio y Meachiche? ¿Qué ha pasado con las otras alternativas que de una u otra manera había que buscar y prevenir? Ahora nos salen con una nueva noticia, que el racionamiento va a ser más severo, más criminal, y que la posible solución al problema del agua es que reparten el agua en camiones cisternas. ¿Tú crees que eso es posible? Después que la EVA Democrática construyó grandes represas para que no nos pasara lo que hoy nos está pasando. Y nos está pasando por falta de gerencia, por falta de preocupación, por falta de conocimiento, por no ocuparse, por estar pendiente de otras cosas y no realmente de los problemas que estamos confrontando los falconianos. Entonces, hoy no hay por ahora, Antonio, una opinión favorable que nos diga, salvo que Papá Dios nos envíe tremendos aguaceros,
que el problema del agua puede resolverse o minimizarse en los próximos días. Por el contrario, se va a agravar. Bien, vamos a compromiso y de regreso comentamos un poco sobre estas responsabilidades que tiene el cumplimiento de la función pública a favor de los conciudadanos. Y ahora.